Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Cuquier, director médico de ADOS, y el tema de hoy es un tema muy importante porque la patología más frecuente o las dificultades más frecuentes, en especial en los primeros años de vida, son los accidentes, y frente a los accidentes hay toda una gama de recursos que cada uno eh, lo ejecuta de alguna manera porque le dijeron, porque esa era la manera, pero en realidad nosotros estamos tratando de unificar un poco la conducta de lo que nosotros pensamos que hay que hacer en cada uno de los elementos. Pero más importante que qué hacer cuando hay un accidente es cómo prevenirlo. La mayoría de los accidentes se pueden prevenir. Eh, Hay que hacer todo un recorrido, digamos, de acuerdo a las edades para ver cuáles son las cosas que ponen en riesgo a los chicos, ¿no? Así que les doy la bienvenida y la charla la van a dar la doctora Florencia Frisera y el doctor Patricio Fernández, que son pediatras de ADOS, y yo creo que puede empezar Florencia, pero muy importante tener en cuenta la prevención y después en qué hacer cuando el accidente ocurre. Bueno, gracias Julio. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias por estar. Como me presentaba Julio, mi nombre es Florencia Frisera, yo soy pediatra, formo parte del staff de ADOS, y tal cual vamos a hablar de los accidentes domiciliarios, que como decía Julio, es una patología sumamente frecuente, constituyen la segunda causa de consulta en las guardias, constituyen un motivo de consulta telefónica, en guardias, son muy frecuentes después de las enfermedades infectocontagiosas, son la segunda causa de consulta y también la segunda causa de muerte en la edad pediátrica. Hay una frase que es: el que no previene accidentes tiene. ¿Por qué? Porque está demostrado que el 95% de los accidentes que suceden pudieron haber sido evitados con algunas precauciones básicas. Entonces, como decía Julio, es muy importante poner énfasis, ¿sí?, en todo lo que es la prevención, en los lugares peligrosos de la casa, como por ejemplo el baño, la cocina, hacer esto que decía Julio, el recorrido, de ver qué potencialmente puede ser y constituir un riesgo para nuestros hijos, ¿sí? Dónde se guardan los elementos cortopunzantes, dónde se guardan los medicamentos, dónde se guardan los productos de limpieza, cómo son las puntas de las mesas, las sillas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque con medidas básicas, con intervenciones muy chiquitas que podamos hacer, se pueden evitar un montón de circunstancias que pueden ser, poner en riesgo la vida, ¿sí? O constituir unas lesiones para nuestros hijos en casa. Bueno, en cuanto a los accidentes domésticos, los principales y los más frecuentes son las caídas, los golpes, las heridas. También están las intoxicaciones, ¿sí?, que pueden ser tanto medicamentosas como intoxicaciones, como decía, por productos de limpieza, las quemaduras muy frecuentes, el atragantamiento, la asfixia por inmersión. Todos estos son los accidentes más frecuentes que nosotros vemos, pero siempre encabezando la lista, los golpes, las caídas, los cortes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de algo muy frecuente, que es el traumatismo de cráneo, ¿sí? Que es un golpe en la cabeza que se da, que puede ir acompañado o no con pérdida de conciencia. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos ante un traumatismo de cráneo leve? ¿Sí? Es aplicar frío, ¿sí? Siempre lo frío tiene un efecto antiinflamatorio. Acuérdense que siempre que colocamos hielo en algún hematoma, nunca lo hacemos de manera directa, ¿sí? Si no, lo envolvemos con puede ser algún pack de gel con hielo, o envolverlo con alguna tela, ¿sí? Pero nunca el hielo en contacto con la piel, porque eso también puede producir una quemadura. Y se puede ofrecer analgesia, ¿sí? Como todo golpe y todo dolor, se le ofrece analgesia y antiinflamatorios para desinflamar. Y observar al chiquito, ¿sí? Dejarlo que haga
lo que él haría en su vida habitual, porque a veces se nos caen de la cama o tienen algún golpe en la cabeza y nosotros no los dejamos dormir y después capaz están más irritables porque no durmieron o no les queremos dar de comer. Nada, hacer la vida habitual, y justamente lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención son las cosas que ellos no hacen habitualmente, ¿sí? Obviamente que si se trata de un traumatismo más importante, ¿sí? Siempre hay que acudir al médico. Las pautas que nos van a, que nos van a decir cuándo tenemos que acudir ante un traumatismo de cráneo es, por ejemplo, nos tenemos que fijar en variables, ¿sí? Por ejemplo, la edad del niño. Si se trata de un bebé, en general menor al año, siempre hay que consultar, ¿sí? Porque todavía la cabecita de los chicos no es una cabecita que esté del todo solidificada, ¿sí? Los huesitos no están del todo unidos. Entonces esa cabeza es, digamos, es mucho más sensible a tener alguna lesión interna, ¿sí? Si el niño es más grande, pero hay una herida que está abierta, también hay que ir a urgencias, ¿sí? Por supuesto que si se acompaña el golpe o el traumatismo de cráneo con una pérdida de conciencia, con las pupilas de distinto tamaño, con síntomas como por ejemplo vómitos repetidos, dolor de cabeza, llanto incontrolable, todo esto que decíamos que no es habitual, siempre acudir al servicio de urgencia. Cuando es una altura mayor a 1 metro, la caída, o es una altura mayor a la altura del niño, también, ¿sí? Es una distancia ya de riesgo, ¿sí? Y si el chiquito tiende a quedarse dormido, tiene un comportamiento extraño, hace movimientos raros, también. Si hay pérdida de sangre o líquido por nariz o oreja, hay que acudir. Y si tiene un chichón, que es un chichón que está demasiado grande, demasiado edematizado, también ir a urgencias. Si no, si es un golpe que no cumple con estas características, se puede observar en casa, ¿sí? Se dice que las primeras 6 horas son las horas más importantes, ¿sí? Las horas de oro. Que si durante las primeras 6 horas no pasó nada, ¿sí? Ahí nos podemos quedar tranquilos, ¿sí? Pero hay que ofrecer analgesia, ¿sí? Hielo local y observación. Es muy importante eso. Otro tipo de lesión que pueden producirse con las caídas es el sangrado nasal. El sangrado nasal o epistaxis, que también se llama, es la salida de sangre por las fosas nasales, ¿sí? Es un signo que es bastante frecuente en los chicos, ¿sí? Porque la nariz es un órgano que está muy vascularizada, ¿sí? Y se puede presentar en cualquier edad. Es más frecuente en los niños, ¿sí? Cuando este sangrado nasal se da por un traumatismo, o sea, cuando el golpe produce un sangrado nasal, siempre es necesario realizar 2 cosas. Una radiografía de los huesos propios de la nariz, porque hay que ver el estado del tabique nasal, y un control por el otorrino. ¿Por qué? Porque la nariz tiene cartílago también, y a veces se produce algo que se llama hematoma en el cartílago, que hay que controlarlo cada 24 horas. Entonces, cuando un niño tiene un golpe en la nariz que produce sangrado, hay que consultar, ¿sí? ¿Qué hacemos en el momento? Hay que sentar al niño inclinándole la cabeza un poquito hacia adelante, ligeramente hacia adelante, y pedir que se suene la nariz varias veces, ¿sí? Siempre para adelante. No como se recomendaba antes, que era con la cabecita para arriba, porque eso hace que la sangre se vaya, digamos, que transcurra y que se vaya para el sistema digestivo, ¿sí? Incluso puede ir también al sistema a las vías respiratorias. Entonces siempre la cabecita para adelante. Se le pide que se suene y luego se presiona, ¿sí? Con el dedo índice y el dedo pulgar, justo en la parte blandita de la nariz, por abajo, ¿sí? De la parte ósea. Y se comprime 10 minutos. Si a los 10 minutos deja de sangrar, ya está. Perfecto. Y si a los 10 minutos sigue sangrando, se comprime y se va a un servicio de emergencias, ¿sí? Siempre comprimir con el niño con la cabecita para adelante. Otra cosa que puede suceder cuando se producen golpes o caídas es lo que se llama avulsión o accidente dentario. Los traumatismos dentoalveolares son la causa principal de una urgencia odontológica. Nosotros tenemos los dientes que se llaman dientes temporales, ¿sí? Que son una dentición de 20 dientes, que a partir de los 5 o 6 años uno va recambiando, y el diente permanente. Cuando hay una caída del diente temporario, en general
no se hace nada, porque luego va a salir el diente permanente. Pero cuando se produce una avulsión o un accidente del diente permanente, ahí hay que actuar de manera rápida, ¿sí? Siempre lo mejor es tratar de mantener la calma, porque las encías sangran un montón. Y a veces, cuando hay tanta sangre, el niño llora y toda la situación se descontrola un poco, ¿sí? Entonces, hay que tratar de comprimir donde está la encía, ¿sí? Sangrando, ¿sí? Si se puede con una gasa estéril, es lo mejor. Si no, no se comprime. Y se trata de localizar el diente para poder reinsertarlo. Una vez que se localiza el diente, se lo agarra de la punta, no se toca la raíz, ¿sí? Y se lo limpia con un chorro de agua. Ese diente hay que llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia odontológica, porque no dura mucho tiempo la vitalidad de ese diente para ser reinsertado. Lo mejor es colocar siempre debajo de la lengua, ¿sí? Pero en niños pequeños siempre tenemos el riesgo de que se lo pueda traer. Entonces, la otra opción que podemos hacer es o colocarlo en un vasito de leche o colocarlo en solución salina, ¿sí? Solución salina es solución fisiológica. Y enseguida enviar al niño al odontólogo para que le pueda fijar ese diente con una crema, ¿sí? El diente que no está en el alveolo o bajo la lengua o en un vaso de leche o en una solución salina tiene muy poco tiempo de vitalidad, ¿sí? Menos de una hora, digamos unos 20 minutos. Pero esto se extiende mucho cuando se coloca, ¿sí? En un medio en el cual puede resistir un poco más. Por ejemplo, cuando se coloca en un vaso de leche tiene una vitalidad hasta casi de 4 horas, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de localizarlo, tratar de limpiarlo, detener la hemorragia y asistir enseguida a la urgencia odontológica. Siempre estamos hablando de la dentición permanente. Cuando es una dentición temporal, se acude a la urgencia, pero ese diente ya no se reimplanta, ¿sí? Otra cosa que puede pasar cuando hay caídas son los cortes, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar frente a los cortes? Los cortes pueden ser superficiales, cuando abarca solamente la piel, o profundo, cuando ya abarca el tejido celular subcutáneo o el músculo, que son las estructuras por debajo de la piel. ¿Cómo vamos a actuar? Siempre hay que, lo primero es valorar la gravedad de la herida, ¿sí? Y detener la hemorragia, ¿sí? Con gasa estéril, ¿sí? Una vez que nosotros detenemos la hemorragia, que apretamos, comprimimos con la gasa, hay que limpiarla con agua y con jabón. Una vez que está limpita, se desinfecta, ¿sí? Siempre con gasas estériles y solución iodada, que es el famoso Pervinox, y se vigila la evolución de la herida. ¿Cuándo vamos a acudir a un servicio de emergencias, de urgencias ante un corte? Cuando uno presiona, pero a pesar de que estoy presionando, la hemorragia no se detiene. O si la pude detener, pero después vuelve a sangrar. Si no se puede limpiar la herida o hay algún tipo de objeto en su interior, o si la herida es grande o profunda, que pensamos que puede necesitar o puntos de sutura, o la gotita, por ejemplo, y también cuando es un corte en cara o genitales, siempre recomendamos asistir a la guardia de urgencias, ¿sí? También cuando es un corte que se produce, por ejemplo, por una mordedura de perro, ¿sí? También siempre hay que acudir a urgencias, ¿sí? Y ahí se valora también la necesidad de algún tipo de intervención, ¿sí? Para las heridas más grandes, más sucias o de bordes abiertos o irregulares, hay que ver la característica y el cirujano plástico en general va a recomendar o una curación, o sutura con puntos, o afrontamiento, o algún pegamento especial. Y siempre hay que valorar la necesidad o de antibióticos o de la vacuna, por ejemplo, antitetánica. Es importante que esto les tiene que quedar así como remarcado, que si es una herida grande o profunda que nosotros sospechamos que hay que suturarla, hay que asistir rápidamente. A veces pasan estos cortes a la noche y como dejó de sangrar, es una herida grande, pero consultan al otro día y hay un tiempo determinado máximo para poder o suturar, o pegar con la gotita, o afrontar los bordes, ¿sí? Entre 4 y 6 horas es
el tiempo máximo que uno tiene para suturar la herida, si así fuera necesario. Una vez que pasa ese tiempo ya no se puede suturar y la herida termina cicatrizando, lo que se llama por segunda, ¿sí? Dejando una cicatriz más importante con mayor también riesgo de infección. Bueno, eso con respecto a las caídas, ¿sí? Los cortes, los golpes, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo evitar todo esto, ¿sí? Que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos al principio, con la prevención, ¿sí? Siempre asegurar bien a los chicos en los cochecitos, en las sillitas, en los bebecitos, siempre atarlos, ¿sí? Porque estamos cansados de ver caídas, ¿sí? De los bebecitos, de las sillitas de comer, ¿sí? Sobre todo en los niños que empiezan a los 6 meses o a los 8 meses ya a querer como desplazarse, es muy frecuente. Entonces siempre a los chicos que estén en algún lugar sentaditos, siempre atados. Nosotros desaconsejamos siempre el uso de andadores, no solamente por el riesgo de accidentes, también por un tema de retraso en la marcha. Poner siempre puertitas en las escaleras, siempre, siempre. No dejar objetos cortantes o punzantes al alcance de los niños, ¿sí? Que esto puede producir cortes. Desechar siempre los objetos que estén parcialmente rotos. Cerrar bien y mantener fuera del alcance de los niños las cajas de herramientas, y presentar cuidados en las plantas, porque muchas plantas también tienen espinas o tienen objetos que tienen estructuras que pueden lastimar, ¿sí? Y siempre, obviamente, cuando los niños usan monopatín, patines, patineta, bicicleta, nosotros aconsejamos el uso no solamente del casco, sino de rodilleras y coderas, ¿sí? Porque, digamos, las caídas pueden producir no solamente lesiones en piel, sino también lesiones más importantes como fracturas, esguinces, ¿sí? Que bueno, de eso no hablamos, pero eso también podría afectarse cuando es una caída más importante. Bueno, ahora lo dejo a Patricio, que nos va a hablar un poquito de intoxicaciones. Hola, buenas noches. Gracias, Flor. ¿Qué tal, Patricio? Quería hacer un solo comentario con lo de la rabia. Es muy frecuente que los chicos en la calle, habiendo muchos perros y todo, por ahí los toquen y algún perro reaccione en forma muy violenta y lo muerda. Ahí lo que hay que hacer es tratar de identificar rápidamente al perro, porque si el perro desaparece o uno no sabe de dónde es indicación de vacunación antirrábica, que si bien ahora es menos riesgosa, tiene sus dificultades, digamos. Entonces, tratar de identificar de dónde viene el perro, quién es el dueño, es decir, no dejarlo pasar, digamos, como dato, porque es un dato fundamental para tomar una decisión terapéutica una vez que sucede, además de la curación y todo lo que decía Florencia, tener en cuenta eso, que hay que saber si el perro de dónde es, si está vacunado, y lo más importante es que durante 10 días, por más que la información que dé la familia, los dueños del perro, de que está vacunado y todo lo demás, hay que controlarlo durante 10 días, no menos de 10 días, porque si el perro en ese momento tiene rabia, la supervivencia del perro es no más de 10 días, se mueren antes. Así que si llega a pasar eso y el perro no está identificado también, hay que vacunarlos. Así que esto ténganlo en cuenta. Perdón, Patricio, adelante. Sí. ¿Cómo le va? Mi nombre es Patricio Fernández, soy médico pediatra de Centro ADOS. Y bueno, vamos a hablar un poco de intoxicaciones, que también es un accidente doméstico que es muy frecuente en la edad pediátrica. Bueno, las intoxicaciones pueden suceder por distintas formas, por ejemplo, en la ingestión, por contacto de la piel, o por inhalación, son las más conocidas. En ingestión puede ser totalmente lo que se les ocurra, pueden venir desde medicamentos a productos de limpieza, plaguicidas, cosméticos, hidrocarburos como querosén, nafta o aguarrás, que suena fuerte, pero es una consulta frecuente en la guardia. De contactos de piel en pacientes, por ejemplo, que se aplican cosméticos, y en pacientes, por ejemplo, que tienen piel atópica, estos también les pueden generar muchas reacciones. Y por inhalación, como hidrocarburos y el monóxido de carbono. Que acá me quiero detener porque estamos entrando en la época del invierno, volvemos a prender las estufas, y la intoxicación con monóxido de carbono lamentablemente es una intoxicación que puede ser muy grave y hasta mortal, ¿sí?
El monóxido de carbono se produce, es un gas que no tiene ni olor, no es irritante, y muchas veces uno no se da cuenta de que la sala en la que está puede estar con bastante monóxido de carbono. Esto se produce por una mala combustión, ya sea en hornos, en motores, en estufas, en calefones, entre otros. Generalmente sucede en ambientes cerrados, que no tienen ventilación, y generalmente se da cuando los artefactos no funcionan bien, o no fueron correctamente instalados, o no tienen el mantenimiento que deberían tener. Bien. ¿Cómo actuar frente a una intoxicación? Esto es importante, primero, identificar el causante de esto. Quiero seguir con el hilo del monóxido de carbono. Si esto fue por vía inhalatoria, claramente, uno, primero que nada, debe asegurar la escena. ¿Qué significa esto? Que si lamentablemente nosotros entramos en una habitación en la que vemos que hay personas que pueden tener síntomas compatibles con intoxicación con monóxido de carbono, como ya sea dolor de cabeza, vómitos y hasta pérdida de conciencia, lo importante primero es asegurarnos de que nosotros no seamos una nueva víctima. Por eso es importante airear bien la zona. Luego, obviamente, hay que trasladar a la víctima a un lugar abierto y bien ventilado, y si se produjo, obviamente, por monóxido de carbono, luego de sacarlo, hay que apagar la fuente de combustión y ventilar bien el ambiente. Aunque los síntomas sean leves, es importante siempre consultar al médico, porque los daños pueden aparecer tardíamente. El monóxido de carbono se puede dosar en sangre, y con un simple laboratorio podemos ver los niveles que hay en la sangre. Depende de estos niveles, nosotros podemos indicar un tratamiento conservador u oxígeno, u un tratamiento mucho más engorroso, que es la cámara hiperbárica. Por eso es importante, no solamente para chicos, sino también para adultos que tienen, ya sean patologías cardíacas o embarazo, también hay que consultar porque tienen distintos tratamientos. Bueno, si el contacto de la intoxicación fue por piel, ya sea por algún producto químico, es importante quitar rápidamente la ropa y lavar con abundante agua en forma prolongada. No hay que aplicar ninguna loción, grasa o aceite porque pueden complicar aún más la lesión. Si el contacto fue en el ojo, solamente se le pasará un paño por la cara para retirar el resto del producto, y es importante lavar el ojo con abundante agua a temperatura ambiente, ¿sí? Obviamente luego se debe hacer la consulta pertinente con el oftalmólogo. Si hay un paciente que, por ejemplo, ingirió algún tipo de tóxico, lo importante es no hacerlo vomitar o beber en especial, más que nada si está inconsciente, confundido, adormecido o tiene cierta dificultad para tragar, porque esto puede llevar que todo lo que beba o vomite vaya a la vía aérea y complique más el cuadro. Una parte importante de cómo actuar, siempre que haya dudas acerca del producto que ingirió o tuvo contacto o inhaló, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una red de guardias de toxicología. Si quieren pueden ver los números, pero es importante llamar, por ejemplo, al especialista en toxicología infantil, como en el Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, y ahí uno se puede sacar las dudas a ver si la intoxicación puede ser leve, moderada o grave, y en caso de que sea grave, ellos te van a asesorar para ver qué tratamiento hay que indicar y si hay que consultar o no la guardia. Bien. Como medidas de prevención, para evitar todos estos accidentes domésticos, es importante guardar los medicamentos y los productos de limpieza siempre fuera del alcance de los niños y con un envase especial. En caso de trasvasar algún químico, ya sea detergente, lavandina o cualquier producto de limpieza, que se pase a un recipiente en especial, hay que colocar la etiqueta con el nombre del producto. Y es importante evitar pasarlos a botellas de bebida porque puede surgir la confusión con distintas bebidas tipo gaseosas o jugos, y eso predisponer a una ingestión. Siempre dejar abierta una endija en la ventana o en las puertas si tienen artefactos encendidos que producen la combustión para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Siempre verificar la llama de estos artefactos a gas. La llama debe ser de color azul para saber que la llama está en buen estado. Y hacer revisar por un profesional matriculado calefones, termotanques, hornos y otros artefactos a gas del hogar, que se recomienda por lo menos una vez por año. Siempre leer y aplicar los productos de limpieza, diluyentes de pintura, plaguicidas para el uso doméstico y jardín, según lo indican los instructivos del envase para evitar algún tipo de contaminación. Bien, esas fueron las intoxicaciones. Ahora vamos a hablar de quemaduras. Las quemaduras también son accidentes que son bastante frecuentes.
son lesiones muy frecuentes en niños que se las pueden dividir según la bibliografía de donde se lea, en primer grado, segundo grado, tercer grado. Algunos también la nombran como A, B y B, pero el tratamiento es similar. Las más habituales son las de primer grado, que son lesiones más superficiales, que pueden ocasionarse por el contacto con líquidos calientes como el agua, con infusiones, con objetos calientes como la plancha y el horno, la exposición prolongada al sol, con fuego, electricidad, vapores, líquidos inflamables. Generalmente son lesiones que duelen, ¿sí? Porque toda la capa superficial de la piel afecta, digamos, los nervios del dolor, y eso es lo que nos lleva a este tipo de quemaduras. Las de segundo grado son más profundas y producen más ampolla, y las de tercer grado afectan toda la capa de la piel, que al revés de lo que uno esperaría, son generalmente lesiones que no duelen, porque los mismos nervios que producían el dolor en las superficiales ya están afectados. Bien, ¿qué hacemos ante una quemadura? Siempre, obviamente, separar al niño de la causa de la quemadura. Hay que tener mucho cuidado que si esto se produce en caso de electricidad, para no ser una víctima más, digamos, de la electricidad, hay que asegurar primero la desconexión de la corriente, sobre todo si la persona involucrada quedó pegada, digamos, al suministro eléctrico. Hay que quitar la ropa que cubre y que rodee la quemadura, ¿sí? Por ejemplo, anillos, pulseras, relojes, también, todos son zonas que pueden comprimir y retener el calor, y no hay, lo que sí, la ropa que está pegada a la piel, no hay que retirarla porque eso puede lastimar más aún la lesión que produce la misma quemadura. Se puede lavar, se debe lavar con la zona con agua corriente fría, como mínimo 10 minutos. Es importante no usar remedios caseros como el hielo y el dentífrico, que generalmente se usaba antes, porque eso puede empeorar todo. Y el hielo, como dijo Flor, no se puede poner porque también les puede llegar a quemar y doler. Hay que cubrir la quemadura con paños limpios y secos, ¿sí? Abrigar en caso de quemaduras extensas para conservar la temperatura corporal. Pensemos que con una quemadura se está rompiendo la principal barrera que tenemos para controlar la temperatura, que es la piel. Entonces uno, al tener una quemadura muy extensa, puede perder mucho calor y eso empeorar el cuadro. Las quemaduras habituales, que son las de primer grado, como por ejemplo las quemaduras solares, es importante siempre hidratar la zona con crema hidratante. En caso de dolor, siempre se pueden usar analgésicos habituales, y en las quemaduras ya más profundas, de segundo y tercer grado, o las que están localizadas en zona de riesgo, como son las caras, articulaciones, genitales, siempre deben ser tratadas por un personal sanitario. Bien, ¿qué medidas de prevención? Esto es muy importante. Siempre cocinar los alimentos en las hornallas traseras, ubicando los mangos de las sartenes para que no sobresalgan y queden afuera del alcance de los niños. Emplear utensilios de cocina con mangos firmes, evitando los lisos, ya que son más resbaladizos. Todo lo que son encendedores, fósforos y líquidos inflamables deben ser guardados en un lugar seguro, fuera del alcance de los chicos. No dejar braseros, cigarrillos o velas encendidas durante la noche. Hay que regular la temperatura del baño de los niños, siempre obviamente controlar que no sea una temperatura muy alta antes de bañarlos, y evitar evitar dejar la ropa secando cerca o arriba de la estufa, y no dejar alfombra cerca, ya que estas pueden ocasionar incendios. No transportar líquidos calientes cuando los chicos están en brazos, y no dejar al niño solo cuando la plancha está encendida o hay ollas de muy fuerte. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que llamamos atragantamiento, ¿sí? En realidad, ingesta o atragantamiento de cuerpos extraños. Esto es consecuencia, se produce cuando un trozo de alimento o algún otro cuerpo extraño se queda atorado en la garganta o en la vía aérea de una persona y le impide que el oxígeno llegue a sus pulmones. Cuando uno ingiere un cuerpo extraño, ¿sí? Que puede ser un alimento, una moneda, una piedra, puede irse por la vía respiratoria o por la vía digestiva, ¿sí? Entonces, ahí hay dos escenarios que ahora vamos a ver bien. Es muy frecuente esto de la ingesta de un cuerpo extraño en los niños pequeños, sobre todo cuando están en la etapa exploratoria, entre los 6 meses y 3 años de edad, ¿sí?
Los síntomas son muy variables y dependen en realidad de la edad del niño, de la naturaleza y de la localización del cuerpo extraño, ¿sí? Puede ser un cuerpo extraño que bloquee completamente la vía aérea, ¿sí? Que va a producir que el oxígeno no pase. Puede ser un cuerpo extraño que produzca una obstrucción parcial de la vía aérea, que eso va a producirle tos, babeo, o puede ser un cuerpo extraño que pasa directamente al tubo digestivo y eso va a producir, por ejemplo, dolor abdominal, dolor, vómitos, rechazo al alimento. Entonces, en realidad, hay muchos síntomas que son variables, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque muchas veces la mitad de los casos no tiene ningún síntoma, ¿sí? Entonces, siempre que haya un síntoma o una sospecha de un atragantamiento o de una ingesta de un cuerpo extraño, hay que comunicarse con un personal médico, ¿sí? Porque hay incluso objetos que pueden constituir un riesgo, aunque, digamos, pueda ser eliminada por materia fecal, ¿sí? Siempre que sospechemos de una ingesta de un cuerpo extraño, hay que comunicarse con el médico de cabecera o, dependiendo la gravedad, ¿sí?, clínica, ir rápidamente a un servicio de urgencias. Pasamos a la próxima, Flor. Bueno, vamos a hablar de los objetos más frecuentemente que son ingeridos. Van desde monedas, agujas, que esto es lo que decíamos que es muy importante consultar, porque hay objetos que pueden ser cortopunzantes, que pueden lastimar, ¿sí?, las estructuras internas. Uno se puede atragantar con comida, con piedras, alfileres, pila botón, que ahí lo pusimos resaltándolo, porque esto es una ingesta que es una urgencia, porque la pila botón es un objeto que es alcalino, y tiene la característica de lastimar todo lo que sean los órganos y las mucosas de los órganos internos. Entonces puede producir perforaciones de los órganos, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre todos los juguetes que tienen nuestros hijos con pila botón, siempre tengan tengan una protección, ¿sí? En general, ahora lo que se recomienda siempre que tengan un tornillo, ¿sí? Que los chicos no puedan manipular ni tener acceso a pilas botones. Bueno, otros objetos, juguetes, canicas, globos, restos de alimentos, esos son los que más frecuentemente vemos. Pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que es cortopunzante y con las pilas. Eso constituye una urgencia total. ¿Qué debemos hacer? Bueno, depende cómo esté el niño. Hay que mantener la calma. Pero el 80% de los cuerpos extraños son ingeridos y son expulsados por la materia fecal. Entonces, si el niño ingiere un cuerpo extraño y no tiene ningún síntoma, hay que estar revisando igualmente la materia fecal, ¿sí? A ver si este cuerpo extraño es eliminado o no. Nunca hay que provocar el vómito. ¿Por qué? Porque podemos hacer que el cuerpo extraño vuelva y que si se fue al tubo digestivo, puedo movilizarlo hacia la vía aérea, que es lo que no queremos, ¿sí? Hay que acudir al pediatra y él decidirá, o hablar con el pediatra o el servicio de urgencias, si es necesario hacer una radiografía de abdomen para comprobar si el cuerpo extraño está ubicado, digamos, en tubo digestivo o en la vía respiratoria. Hay algunos cuerpos extraños que se ven y hay otros que no se ven. Por ejemplo, las monedas son objetos que tienen metales, en una radiografía se pueden observar. Hay que comprobar si, como dijimos cada día, si el cuerpo extraño es expulsado por las heces, y se puede ayudar con una dieta rica en fibras y en residuos. Si aparece, obviamente, un dolor abdominal intenso, dificultad para tragar o vómitos, hay que acudir enseguida al servicio de urgencias. Y si el cuerpo extraño se va para la vía respiratoria, tenemos dos escenarios. Uno, que es el escenario de una obstrucción parcial de la vía respiratoria, es decir, que está bloqueado parcialmente, pero algo de oxígeno pasa, que eso se manifiesta con la tos. Cuando hay una obstrucción parcial, si la persona puede toser, lo que hay que hacer es tratar de que tosa, ¿sí? Si no puede toser o le cuesta trabajo respirar, hay que hacer una maniobra que es la que vamos a ver ahora, y activar el sistema de emergencias, que es llamando al 911, ¿sí?, o al 107, que es el SAME.
Y acá, como dijimos, si se trata de objetos cortantes o pilas, hay que acudir lo más rápido posible al servicio de urgencias, porque estos objetos pueden lesionar las estructuras tanto del tubo digestivo como del tubo respiratorio. Pasamos a la próxima. Acá vamos a ver la famosa llamada maniobra de Heimlich. Esta maniobra de Heimlich es una maniobra que sirve para las obstrucciones totales, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un niño o una persona está con una obstrucción total de su vía aérea? Porque no va a poder emitir llanto, no va a poder emitir sonido, no va a poder hablar, ¿sí? En general, las personas más grandes hacen un gesto que es el gesto universal de la obstrucción total, que es este, ¿sí? Que no puede respirar, no está pasando oxígeno. Y aquí hay que actuar de manera muy rápida porque enseguida aparece la coloración azul, ¿sí? Porque nos están oxigenando las estructuras orgánicas y se puede producir, si la obstrucción no se resuelve, la inconsciencia y el paro cardiorrespiratorio. Con respecto a la maniobra de Heimlich, tenemos una maniobra que está adaptada para los lactantes, que son niños aproximadamente hasta los 12 meses, que es colocar al niño, ¿sí? Ahí hay unas fotos donde ustedes pueden observar, y lo que dice es, si el niño balbucea, llora, habla o tose, tras un atragantamiento, como dijimos, esto es señal de que algo de aire está pasando por la vía aérea, ¿sí? O sea que estamos frente a una obstrucción parcial. En ese caso, hay que tratar de que el niño tosa. No hay que golpear la espalda, ni intentarlo dar vuelta, ni tratar de meter la mano en el objeto, porque lo que podemos hacer es que esa obstrucción parcial se transforme en una obstrucción total, ¿sí? Podemos mover el objeto, ¿sí? Solamente voy a meter la boca si el objeto yo lo puedo ver y está al alcance. Si no, no. Si no se puede expulsar el cuerpo extraño, o es una obstrucción que ya de una es total, porque no se puede emitir llanto, no hay una tos efectiva, hay que hacer en los lactantes una maniobra que es colocando al niño, ¿sí? Siempre la cabeza por debajo de su cuerpo, apoyado en el regazo, ¿sí? En las rodillas, y hacer con el talón de la mano 5 golpes entre los dos omóplatos, ¿sí? Que son los huesos de la espalda. Entonces, golpes secos en la línea entre los dos omóplatos. Luego de esos 5 golpes, uno lo toma y lo da vuelta. También, siempre con la cabeza más abajo que el cuerpo. Y se hacen 5 compresiones en la línea intermamilar, digamos, entre las dos mamilas. Esto se sigue haciendo hasta que el niño expulsa el objeto. Son 5 golpes por atrás, 5 compresiones adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño o elimina, ¿sí? Expulsa el objeto, o se queda inconsciente y entra en un paro, que ahí lo que hay que hacer son maniobras de RCP. Nosotros después vamos a hablarles que también damos un taller de RCP, que bueno, que esto está un poquito de la mano, ¿sí? Porque cuando la maniobra de Heimlich no es efectiva, ¿sí? Y el paciente no puede respirar, ya entraría en un paro cardiorrespiratorio, y ahí hay que hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar. Bueno, esta es la maniobra de desobstrucción con respecto a los lactantes, a los bebitos chiquitos. Con respecto a los niños y adolescentes, la maniobra es distinta. Hay que tomar a la persona siempre por detrás, ¿sí? Colocando un puño cerrado, 4 dedos por arriba del ombligo, justo en la línea media del abdomen, y colocando la otra mano sobre el puño, ¿sí? Y hay que ejercer fuerza, ¿sí? Se coloca al individuo hacia adelante y se hace una presión hacia atrás y hacia arriba, a fin de presionar el abdomen y hacer como si fuera una tos artificial, ¿sí? Comprimiendo el diafragma. Y lo mismo que con el niño. ¿Esto cuántas veces? Hasta que el objeto es expulsado o la persona entra, digamos, en paro cardiorrespiratorio o en inconsciencia, ¿sí? Por eso hay que actuar de manera muy rápida con estas maniobras de desobstrucción. Con los niños, lo que podemos hacer es arrodillarnos, ponernos a su altura y hacer lo mismo. Abrazarlo de atrás,
el puño y con la otra mano, por arriba del ombligo, ejerciendo fuerza, hay que ejercer mucha fuerza, para atrás y para arriba. Pasamos a la próxima, Flor. Sí. Yo creo que había una pregunta. Sí, hay una pregunta, Flor, con respecto a la maniobra en lactantes. Preguntan, ya te digo, a ver. 5 golpes para atrás y cuántos para adelante y dónde. Si lo puedes repetir, ¿cómo serían los golpes? Sí. Son 5 golpes en la espalda entre la línea de los 2 omóplatos, ¿sí? Con el talón de una mano, agarrando la cabecita, ¿sí? Del bebé, ¿sí? Siempre la cabeza más abajo y 1, 2, 3, 4, 5, entre los 2 omóplatos. Lo tomo, ¿sí? De la cabeza, lo doy vuelta y se hacen 5 compresiones en la línea intermamilar, ¿sí? Son 5 compresiones con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vuelvo a dar vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vuelvo a dar vuelta. Son 5 adelante y 5 atrás. Nosotros igualmente, después de toda esta charla que no lo dijimos, les vamos a estar mandando material donde todo esto también se puede volver a repasar y donde están todas explicadas estas cosas que fuimos hablando, ¿sí? Y después obviamente los vamos a invitar al próximo curso de RCP, donde todo esto se practica, ¿sí? Sí, sería 5 golpes en la espalda y 5 en el pecho, tal cual. Muy bien. Bueno, seguimos con la asfixia por inmersión. Bueno, primero que nada vamos a hacer una serie de definiciones. El ahogamiento se define como la muerte producida por la asfixia tras la inmersión en un medio líquido. El casi ahogamiento, se le dice al paciente que sobrevive, y el ahogamiento secundario es el que fallece luego de 24 horas del evento, para que tomemos conciencia de la gravedad del cuadro. El 70% de las víctimas son menores de 6 años. Siguiente. Bien, el manejo inicial, bueno, si la inmersión fue visualizada por más de una persona se tiene que encargar sí o sí de llamar al activar el sistema de emergencia, llamando al 107 o al 911. Luego, la otra persona deberá reiniciar las ventilaciones de rescate, que esto se le dice la respiración boca a boca, incluso dentro del agua. Esto, volviendo al tema con el monóxido de carbono, para ser repetitivo, siempre asegurándonos la seguridad de la escena, ¿no? Si el paciente está por ejemplo, en la parte honda de la pileta y el rescatista no hace pie, hay que llevar al paciente, digamos, hacia un borde para poder hacer la ventilación. Todo paciente con ahogamiento, si no fue visualizada la misma, se debe asumir como que hubo un traumatismo y es importante inmovilizar la columna. Por más que no haya habido, pero siempre se debe sospechar la posible patología de la columna cervical. Entonces es importante inmovilizarla. Si está consciente y respira, se coloca en decúbito lateral. Preferentemente en el decúbito lateral izquierdo, o sea, con el estómago sería para abajo para evitar también los vómitos y la aspiración. Es importante no realizar la maniobra de Heimlich en estos casos, y si el paciente no respira, hay que iniciar el RCP. Obviamente después un tratamiento va a ser con oxígeno y corregir la hipotermia, que es el descenso de la temperatura. Bien, esto es importante, ¿qué recomendaciones hay que tener generalmente en las piletas? Garantizar siempre una vigilancia de un adulto responsable. Cuando se lo bañen a los pacientes en la bañadera, los asientos de bañadera, esto no va a sustituir la vigilancia del adulto, y en las piletas siempre hay que designar un adulto en la supervisión de los niños pequeños. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay mucha gente visualizando a los niños, uno tiende a relajarse, pero si hay muchos ojos y nadie ve, esto no sirve de nada. La proporción segura entre el número de cuidadores y niños se dice que en los lactantes la relación debe ser un adulto por un niño. En niños de 1 año a 2 años, un adulto por 2 niños, y de 2 a 3, un adulto por 3 chicos. Luego a los 4 años, de acuerdo al grado de aprendizaje de natación que tengan los chicos, se verá. Es importante eliminar o tapar todos los reservorios de agua, ya sean pozos, baldes o barriles.
Y en todas las piletas hay que instalar un cerco de seguridad, que son cercos perimetrales completos, que la altura mínima tiene que ser de 1,30 m. Si tienen barrotes, la distancia entre ellos no debe ser mayor de 10 centímetros. No deben ser horizontales. La única abertura que tiene que tener es una puerta que tiene que tener un mecanismo seguro de cierre que la aísle de la casa y del patio, ¿sí? Los cobertores y alarma de piletas no excluyen la presencia del cerco, ¿sí? El piso alrededor de la pileta debe ser de un material antideslizante y ser muy, muy riguroso en el tema de no correr por el borde de la pileta. Bien, luego, por ejemplo, las piletas pelopinchos, es importante vaciarlas totalmente luego de su uso, utilizar dispositivos de flotación personales como los chalecos salvavidas homologados para el fin en todas las embarcaciones según el peso del niño. Hay que evitar los de rueda, los de bracitos inflables o los círculos los círculos o los que tienen forma de animales, porque son peligrosos porque el niño no va a estar con una sujeción adecuada. Para que sea una sujeción adecuada, los chalecos tienen que tener una abertura anterior y un cierre con 3 broches de seguridad. Esto tiene que tener una cinta inextensible que pase por debajo de la ingle, evitando que el chaleco se salga por arriba. Las clases de natación están recomendadas, obviamente adaptadas a edades y las necesidades especiales de cada paciente. Lo ideal es una enseñanza a cargo de un profesional que sea capacitado y que tenga experiencia en natación infantil a partir de los 3 años, de 3 a 5 años. Claro. Cada vez que vayan a la playa o a la pileta, tienen que asegurarse que esté la presencia de un guardavidas, y es importante que todos los padres, cuidadores y la comunidad en general tengan una capacitación sobre salvamiento y de primeros auxilios en caso de que produzcan estos accidentes. Bien, otras recomendaciones, más en niños y niñas mayores y adolescentes, también siempre hay que tener una pileta que sea bajo supervisión, hay que respetar siempre los tiempos de la digestión, utilizar solo las zonas vigiladas destinadas al baño, respetar las señales de prohibición de baño, también en la playa, no zambullirse de cabeza si se desconoce la profundidad del fondo de la pileta, y no alejarse en la costa con colchonetas o flotadores, y si se van a hacer deportes acuáticos, hay que utilizar chalecos salvavidas. Bien. Bueno, y otra cosa que queríamos remarcar, bueno, primero gracias a todos por su atención y por estar, es que siempre es muy importante tener a mano números, ¿sí? Tanto, bueno, Patricio habló de intoxicaciones, ¿sí? Tanto de los centros toxicológicos, que eso en realidad se pueden encontrar en todos los envases de los medicamentos o de los productos de limpieza, pero tenerlos anotados, ¿sí? Tener anotado el número del 911, del 107, que es el SAME, ¿sí? Y tener a mano, ¿sí? A mano, pero obviamente resguardado en un lugar, un botiquín básico, ¿sí? Que siempre tiene que estar, digamos, guardado en el mismo lugar, cerrado, pero que sea accesible, digamos, para los adultos, ¿sí? Un botiquín básico que siempre recomendamos marcarlo con una cruz roja, ¿sí? Donde, bueno, consten todas estas cosas que fuimos hablando nosotros, ¿no? Gasas, algodón, alcohol o agua oxigenada, solución iodada, cinta adhesiva, guantes, apósitos o curitas, termómetros, analgésicos, cremas cicatrizantes, y esto de los números de teléfono, ¿sí? También hacer en un lugar que esté a mano los números a donde uno se tiene que comunicar ante cualquier eventual accidente que haya en casa, ¿sí? Así como los números de urgencia de las obras sociales también, ¿sí? Y esto es algo muy importante que queríamos remarcar. No sé si alguno tiene alguna duda, una pregunta, algo que quiera, o alguna experiencia que haya tenido también, que quiera compartir. Y yo quería comentar que esto que parece es una descripción tan rigurosa de todas las cosas que pasan, parece apabullante, pero esto pasa todos los días. Por eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta, un poco lo que decía Florencia al principio, que es una de las causas más comunes de consulta, son todas estas cosas de las que estuvimos hablando, de las que estuvo hablando Florencia, Patricio. Esto pasa todos los días
Y es cierto, y creo y reitero, que la recorrida por la casa de punta a punta, digamos, y ver si están los disyuntores eléctricos, cómo están tapados los enchufes de alguna manera, las puertas, las cosas que albergan elementos de vidrio, eh, como vasos o platos o lo que fuera. Hay elementos en muchas de las ferreterías que sirven para trabar esas puertas, en especial cuando los chicos empiezan a deambular por la casa y además están con un estado de curiosidad muy importante. Y con respecto a las dos cosas más de prevención, además de los perros que yo había comentado antes, es que hay algo que no debería haber en la casa, que son los limpiahornos, incluso el del palito, ese que sirve para pasar por el horno, y los destapacañerías, esos líquidos Auricit y eso, que son soda cáustica, que los chicos, si agarran el palito de ese elemento del limpiahorno y se lo pone en la boca y lo traga, la soda cáustica destruye el esófago. Y eso hemos visto chicos que tuvieron que hacer situaciones de reemplazar el esófago con otros elementos porque es terrible la quemadura que produce la soda cáustica. Así que no debería haber en la casa, porque de repente alguien está limpiando y entra algún chico a la cocina y agarra el frasco, lo que fuera, y es absolutamente riesgoso. Así que yo la sugerencia es que no compren nada que tenga soda cáustica y que pueda estar en la cocina. Y el último comentario, por ahí agregado, es que en el atoramiento, una de las causas más frecuentes es los chicos que comen caminando. Esto se ve muy frecuentemente. En Estados Unidos la primera causa de atoramiento son las salchichas, un hot dog. Los chicos van caminando, comiendo, y ahora no tienen una cobertura tan resbalosa como había antes, pero si van caminando y tropiezan o algo, hacen una inspiración profunda y ahí se atoran. Hace tiempo, cuando los abuelos llevaban a los nietos al zoológico, por suerte está cerrado ya el zoológico, compraban maní. Entonces los chicos iban de camino para entrar y durante el paseo en el zoológico, estar comiendo maní. Y en un momento determinado se atoran. Y eso es lo que Florencia comentaba, y es muy riesgoso, absolutamente riesgoso. En el hospital de niños había, no sé si todavía está, supongo que sí, había un panel en la sala de endoscopía, que era donde los médicos endoscopistas alcanzaban a sacar algunos de estos elementos que se habían introducido en la vía respiratoria, y era impresionante, era un tablero que tenía de todo, había cosas muy llamativas, había un manubrio de un juguete, de un autito, y al lado estaba el autito, y el relato era que el hermano mayor, que tenía 5 o 6 años, le fue a decir a la madre que su hermanito más chiquito se había comido el manubrio chiquitito del auto. Bueno, la consecuencia de esto es que el hermano, el de 5 años, se había tragado el autito, lo cual parece broma, pero no fue así, y realmente esto suele pasar, es bastante impredecible los chicos, en especial en esta edad, cuando comienzan la deambulación. Así que yo diría que no coman caminando, o que no caminen comiendo, que se tengan que sentar a la mesa, y no es un capricho, sino que esto ayuda a que no suceda. Pero el relato de los, tanto de Patricio como de Florencia, son absolutamente reales y cotidianos. Así que, bueno, un poco esta descripción tan meticulosa que a mí me pone orgulloso de poder escuchar una cosa tan completa, digamos, de los dos. Esto pasa todos los días, todos los días. Así que ténganlo en cuenta, hacer una recorrida por la casa, y si esto lo pueden escuchar y hacer una nota de ver qué conexiones eléctricas tienen, qué cosas chiquitas, por ejemplo, cuando hay dos hermanos, alguno de los hermanos tiene juguetes que tienen ladrillitos o cosas muy pequeñas y juegan y después los dejan tirados por ahí, y el hermano cuando llega, que es más chiquito, por ahí se los come. Y no dejar sacos colgados de adultos que tengan monedas adentro. Yo le quiero agradecer a los dos porque la verdad que se me van ocurriendo cosas que pasaron, y 3 segundos después alguno de los dos ya lo había comentado. Así que la verdad que les agradezco mucho, y a los presentes también.
Bueno, les agradecemos mucho a los dos, estuvo buenísima la exposición, gracias Flor, Patricio, y gracias a todos por contactarse. Ahí preguntan los números de emergencias toxicológicas, está en el PDF que le vamos a mandar. Bueno, gracias a todos. Chao, hasta luego. Muchas Bueno, que tenga buenas noches. Gracias, Patricio. Gracias, Florencia. Gracias, Un abrazo. Julio.